Amigos, muy buenas tardes. Bienvenidos nuevamente a Rompiendo Paradigmas en este último domingo de agosto del 2020, ya en nuestro programa 17, compartiendo aquí micrófonos y cámaras con Juan José Toral Vivero. Mi querido Juanjo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Claudio, amigo, ¿qué te puedo decir? Como siempre, la verdad que en estas épocas tan, por decirlo menos, complicadas, es un gusto de veras verte a ti como a todos los que nos acompañan. Quiere decir que pues gracias a Dios estamos una semana más aquí y podemos disfrutar de los eventos, como siempre, como dos amigos, dos ciudadanos que viven en la República Mexicana. Y un gusto enorme de veras, amigo, el poder compartir este espacio, pues que tú me permites participar. Lo hacemos juntos, querido amigo. Pues vamos a darle porque hoy tenemos menos tiempo y la temática de esta semana está caliente, calientita. Por tres cosas que están sucediendo, pero que yo creo que una en particular nos va a ocupar un poquito más de tiempo en el análisis y la opinión. Y es que, pues, esta semana, prácticamente el lunes, tal vez el domingo pasado, hace 8 días, empezaron a estrenarse ya los spots que daban aviso que el próximo martes el presidente va a dar su segundo informe de gobierno. Y pues bueno, hay por lo menos 5 spots que la verdad es que llaman la atención muchísimo porque su guión, su retórica, su discurso son de lo más contradictorio, de lo más demagógico que podamos encontrar y que tienen situaciones que nos ocasionan escozor, por lo menos a mí me puede causar, ¿no? Sí. Junto con estos spots, vemos a partir del lunes en la mañanera y de manera constante durante toda la semana esta propuesta, este discurso del presidente de vamos a someter a consulta el juicio a los expresidentes, ¿no? Una consulta ciudadana y además de una manera muy eh, al estilo de Poncio Pilato, ¿no? Se los voy a dejar a los ciudadanos para que ellos lo propongan. Y si no lo proponen ellos, que lo propongan los legisladores. Y si no lo proponen ellos, entonces ya lo propongo yo, pero yo votaría que no. Otra vez, eso se llama demagogia, amigos, si no es que atole con el dedo, no sé cuál de las dos sea, si no es que son sinónimos o son primos. Y ayer amanecimos con la noticia de que nuestro querido secretario de Hacienda nos da una noticia que si no nos deja helados, nos debería de estar dando pánico, ¿no? Entonces, pues está sobre la mesa la temática, esta es nuestra agenda de hoy, nuestra orden del día. ¿Cómo empezamos? Pues ahora sí que vamos a empezar de lo más chusco a lo más dramático. Y creo que, como siempre, Claudio, utilizas las palabras adecuadas porque el lunes amanecimos con lo que es la rifa del avión y vamos, vuelvo yo a lo mismo. Es tan inteligente este personaje que ahora preside la República Mexicana, que es Andrés Manuel López Obrador, que por cierto, como introducción, se me hace de lo más infantil el que registre su nombre, bueno, o su Yo por abreviación. eso, ya por eso no dije su nombre ahorita, porque si no nos van a cobrar regalías. No, de hecho yo también por eso me voy con cuidado, amigo, porque ya no se puede decir su abreviación del nombre, pero sí le puedes decir malo, o sea, Manuel Sí, Andrés que López es su Obrador, nombre entonces, correcto, entonces malo. verdaderas. O como le dicen muchos, cuando él en un meeting dice fuchi caca, ¿no? Entonces ya se le quedó el caca ese. En fin, empieza con que el avión para él todavía le sigue redituando beneficio político, amigo. Pero sabemos muy bien que esa rifa ni va bien, ni se puede llevar a cabo, ni se puede dar el avión como premio. Entonces, ¿por qué? Porque ese avión está arrendado, o como le dicen los americanos, leasing, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que hay que esperar un periodo para que se termine de pagar ese avión
Pero mientras tanto, ese avión se sigue pagando. Ese avión todavía en esta semana, entre miércoles y jueves, tuvo que hacer un viaje a Guadalajara porque se tiene que dar mantenimiento y tiene que estar en circulación. Aquí lo que llama la atención es que automáticamente en cuanto él da o indica que se va a rifar el avión, en un spot que a mí me llama mucho la atención, donde él en el spot indica que se ve chiquito a lo del avión, pero que él, su calidad moral y todo lo que es, no se mide por eso, y sube y nos enseña de cómo viven o cómo vivían los expresidentes esa experiencia de subirse en ese avión. Cabe destacar que aquí a muchos de los mexicanos se nos olvida que él vive en Palacio Nacional. Eso es muy ostentoso y eso, vamos, yo creo que ningún mexicano lo tenemos al alcance. Pero retomando al punto de que nos lleva a los lujos que tenían los expresidentes, ese avión comparado con otros aviones es un avión modesto, amigo. Es un avión digno de cualquier presidente de un país que está dentro de las 10, o estaba, no sé todavía cómo estemos, dentro de las 10 economías mundiales. La verdad es que no es un despilfarro y es algo que me gustaría después tomáramos en cuenta, amigo, de cuánto sale el que él viaje en avión comercial, pero sin que nos demos cuenta, él tiene asignado un avión y 2 helicópteros para su comitiva y sus guardias de seguridad. Entonces, cuando hacemos esa suma y lo comparamos, lo que él dice y maneja como austeridad no lo es. Pero, para terminar yo, el punto de la rifa del avión es, él sale y dice que va a rifar el avión, pero no llevamos ni más de un cuarto, o bueno, ni más del 25% de la venta de los boletos, y ya está obligando a lo que son sus gobiernos en los diferentes estados que pertenecen a Morena a comprar por lo menos 100,000 pesos de boletos de rifa. Y aquí un punto chusco es que hasta el mismo embajador de Estados Unidos sale presumiendo su boletito y diciendo que no sabe qué va a hacer con ese avión. Ternurita, amigo, nadie le ha dicho que ese avión nunca se lo van a dar, Bueno, más amigo. bien, más bien decía que no sabía en qué se iba a gastar 20 millones de pesos, ¿no? Que era el premio mayor, pero nomás se compró un cachito, entonces no le van a tocar los 20 millones, porque Pues para entonces a darte mí, los 20 millones tienes que comprar la serie completa, no un cachito, ¿no? entonces a lo que quiero llegar, amigo, es, durante la plática yo empezaba con que decía que tú sí sabías descifrar muy al presidente, muy bien al presidente. Creo yo que yo ya empiezo a catalogarlo de una manera y seguramente el tiempo espero que no me dé la razón. Empiezo a pensar que es perverso y que abusa de, de la buena fe de muchas personas y de la inocencia que tienen de que estamos ante algo diferente, amigo. Con esto yo termino y concluyo lo del tema de la rifa del avión. Amigo, es que esto del avión es, sí, por supuesto que un insulto, como él mismo lo dice, ¿no? Porque efectivamente, y regreso a los puntos en los que soy muy recurrente, yo soy muy semiótico y el video y los videos que le continúan a de la rifa del avión Sí. son eso, ¿no? Empieza con su discurso de me veo muy pequeño, pero es que hasta me da risa, pero no soy acomplejado, ¿no? Sí, Diría un acomplejado, ¿no? O sea, y, e inmediatamente después dice, yo soy republicano. Entonces yo digo, ¿qué tiene que ver que no esté acomplejado con que sea republicano y que los lujos, y luego sube en una postura, amigo, de jefe de Estado, ¿no? Al sí, avión. Es claro. decir, le está rindiendo el lugar que merece el avión. Y luego dice, miren los lujos, y lo primero que pasan es la cabina. Y yo, por Dios, señor, ¿a quién se le puede ocurrir que los controles y la cabina pueden considerarse un lujo? ¿No? O sea, son necesarios para manejarlos, señor, no sea idiota, ¿no? O sea, de entrada por ahí. Y luego el recorrido que hace, yo no veo absolutamente ningún lujo, porque no hay ninguna diferencia, por ejemplo, ni con el Palacio Nacional, ni con la Cámara, ¿no? Las sillas que tienen ahí son muy parecidas a los curules, y los acabados, pues son los acabados que debe de tener un avión que se está utilizando, con la seguridad, la resistencia, la fuerza y el uso que se le tiene que dar a un uso oficial de Estado, ¿no? Es decir, no hay Claro. ningún lujo, no hay absolutamente ni un lujo, ¿no? O sea, no hay ningún lujo, pero bueno, de ahí
como te digo, es un asunto de demagogia y en una desesperación de compren un cachito porque como bien dices, y voy a conectar esto con los spots que te digo que les continúan, porque en uno de estos spots dice, contamos con el 70% del respaldo del pueblo. Y entonces, pues ya habíamos hecho el símil. Hay 6 millones de series que se están mandando, que se están imprimiendo para la lotería, y como tú bien dices, solamente se han vendido un cuarto de del boletos. tiraje. Entonces, eso está implicando que estamos hablando de 1,5 millones nada más de boletos vendidos. Eso, discúlpame, pero no equivale, pero para nada ni tantito al 70% del pueblo, ¿no? Lo cual puede ser por dos cosas. Uno, porque efectivamente no hay un respaldo del 70% de la población y que además contradice a lo que se publica en las encuestas esta misma semana, Sí. donde la aprobación del presidente únicamente está por encima del 50% con 1 o 2 puntos. Entonces, pues bueno, 19 puntos son demasiados, ¿no? Para un asunto de aprobación. Así Pero es. la otra razón, suponiendo que sí hay una aprobación del 70%, pero suponiendo sin conceder, es que entonces, y conectando con otro spot, eh, este pueblo que lo está respaldando y que equivale al 70%, no está en las condiciones de gastar 500 pesos en un cachito, por supuesto, mucho menos en una serie que le permita comprar las cosas y por tanto no lo está apoyando. ¿Por qué? Bueno, pues porque hubo un muy mal manejo de la economía y como bien dice él, se está eh, enfrentando dos crisis al mismo tiempo, Sí. la sanitaria y la económica, las dos manejadas con las patas, pero y en este mismo spot en el que está diciendo eso y dice que se está apoyando a los pobres, atendiendo a los pobres y que los pobres ya no son pobres, en ese mismo momento dice como si fuera un logro de su gobierno que los mexicanos que están en el extranjero siguen mandando remesas a nuestro país. Señor, discúlpeme, pero si usted cree que primero eso es un logro, que eso es algo bueno y que eso está ayudando a la economía, de verdad usted no debería estar ocupando la presidencia porque ese es un principio básico de que la economía está mal. Totalmente de acuerdo, amigo, porque ya, como bien lo indicas, eh, como paréntesis y simplemente dentro de esta semana se vio que, que sí es chiquito. Y es muy chiquito porque saca los videos y apenas le sacan el video de su hermano y automáticamente, amigo, el caso Lozoya se desapareció, ya no volvió a hablar del tema, ni de videos, ni de nada. Pero entonces recurre a lo que siempre le ha dado resultado, que es enjuiciar a los expresidentes. Y aparte, por otro lado, a la par, sacar su promocional del primer informe. ¿Por qué me llama la atención? Porque en el spot para promover su primer informe nos indica que vamos muy bien, que vamos de salida y todavía en una de las mañaneras se atreve con esas palabras a decir que va a patentar su modelo económico, la economía moral. Y por otro lado, nos empieza a azuzar, como tú bien dijiste, yo me remonta a la época de los romanos, donde existía el personaje del emperador, que el emperador en el Coliseo nos daba circo y nos daba pan, pero al final quien decidía era su dedo, bajo la mayoría de la decisión de los demás. Primero enardecía al pueblo y lo llevaba a la euforia, a esa euforia donde inventaba batallas, donde los romanos muchas veces ni ganaban, pero ahí llevaba a que siempre ganaban los romanos. Bueno, entonces ahora nos quiere azuzar con que desde Carlos Salinas de Gortari, Vicente Fox, eh, Felipe Calderón y el licenciado Enrique Peña Nieto, es licenciado, dice el licenciado, entonces sí los vamos a enjuiciar. Va a ser por medio de sus encuestas patito, o por medio de los legisladores, o por medio de presionar a la Corte de Justicia. Bueno, ¿a qué quiero llegar? Que al final se está pasando por el arco del triunfo, amigo, lo que en México tenemos y nos respalda,
que es la Constitución y las leyes que de ellas emanan. Entonces no está respetando esto, pero aparte, me gusta mucho cómo lo dices, amigo, su demagogia o su demagogia exacerbada lleva a que no puedes enjuiciar a Carlos Salinas de Gortari, no puedes enjuiciar a Vicente Fox y no puedes enjuiciar a Felipe Calderón. Al único que podrías, y digo podrías, sería Enrique Peña Nieto. Pero como ya los perdonó y ya les quitó el fuero y ya los llevó a un nivel de ciudadanos, entonces ya no puedes enjuiciar a un ciudadano que ya no tiene el ejercicio de expresidente, amigo. Pero, amigo, ¿cuándo les quitó el fuero? Bueno, El él ya fuero no nos se dijo, ha quitado. bueno, él ya nos dijo, amigo, yo sí Él le jura. creo. En uno de los spots dice, ya no hay fuero. ¿A qué hora lo quitó? Eso no lo puede quitar y no, ahí sigue, el fuero sigue, lo sigue teniendo, ¿no? Y perdón, amigo, hace 3 semanas vimos un video que se hizo viral y que corrió por todas las redes, donde un grupo de ciudadanos del Estado de México le dieron una muy buena paliza a Sí, un asaltante que se quedó solo, que se les frustró el asalto, sí, y que lo único que nos está queriendo decir es que el pueblo lo que quiere es que se aplique la justicia y que si no se aplica la justicia va a hacer las cosas. Entonces, perdón señor, pero déjese de babosadas con su consulta y haga que la ley se cumpla como se tiene que cumplir. Y entonces, si de verdad quiere un juicio contra los expresidentes, déjese de tonterías con las consultas y lo primero que haga entonces modifique la ley para que no haya fuero y que entonces se les pueda enjuiciar, juzgar, ¿no? así O es. juzgar. Y después modifique la Constitución para que entonces, como bien dijiste, los delitos que se hayan cometido como presidentes desde Salinas de Gortari dejen de haber prescrito, porque esa es una de las cosas que prescribieron. Entonces, modifique la ley Exactamente. y cúmplala. Deje de estar con tonterías de consultas y haga que la ley se cumpla, porque eso es lo que nos demostró ese video de la combi, que la gente quiere que se cumpla la ley. Y Y entonces y que está harta, amigo, y que está harta la de que, consulta no sirve para nada si no se va a cumplir la ley. Y lo que usted está diciendo es una mentira, porque si incluso la gente dijera sí, todos, el 100% de los mexicanos dijeran que sí queremos un juicio, no se puede hacer por las cosas que ya explicaste perfectamente. ese es el punto al otro donde yo quiero llegar. Realmente ya ahorita estamos viendo a la persona tal cual es. Yo antes cometí el error y creo que de ahí se suben, o de ahí les damos argumentos a muchos unlovers, pero este presidente no se le debe de comparar ni con Echeverría, ni con José López Portillo, ni con nadie que utilizaba ese estilo de política populista, porque al final y al cabo, amigo, la historia va a ser quien coloque en su dimensión a malo a Andrés Manuel López Obrador. ¿Y qué quiero decir esto? Que ya está saliendo su verdadera personalidad. A mí, Andrés Manuel López Obrador se me hace como que él cree que es un cacique, es el líder de una población, de una tribu. Vamos, su visión es muy corta y bien lo acabas de comentar. Aparte de perverso y mentiroso, es un cuate que dentro de su retórica trata de minimizarnos y hacernos sentir como que la población es infante, niños de pecho, y que él es el papá. Ahora, aquí cuál es el problema, amigo, que se junta con que realmente yo siento, y es mi punto de vista, que ya los unlovers que se están quedando son los radicales, donde se encasillan esos que defienden la injusticia y la desigualdad, pero que detrás de eso hay una cierta frustración, hay un odio, hay una impotencia, hay un rencor, hay un rechazo a no poder llevar a cabo lo que ellos es su obligación hacer. Entonces, le piden a una persona que encabeza eso y con ese perfil, o destruir para que todos estemos mal, o que nos dé a todos para que estemos igual. Y eso no es posible. Y de eso se vale para uno de sus spots, donde me da mucha risa
que hace alusión del Papa y del Evangelio, y donde dice que él no es comunista. ¿Sabes cuántos Sanlovers conozco que critican al cristiano, al católico, que dicen que las religiones nos atan? Y sale él y toma como ejemplo al Papa, no a Cristo, al Papa. Pero también pone de ejemplo el Evangelio. Y el Evangelio, todos sabemos, los que somos cristianos, católicos, el Evangelio está basado en la vida de Cristo. Entonces, es pura demagogía, es pura retórica, es pura lavada de cerebro, o como bien dices tú, puro atole con el dedo, amigo. Pero eso, a quienes estamos conscientes y por lo menos tenemos un ápice de conocimiento, olvídate de la historia mexicana, olvídate de la historia universal, de los gobiernos de Salinas, que es el innombrable, para acá, ya estamos cansados de eso, amigo, que nos traten como niños de pecho. Es que, de verdad, perdón que me ría, pero de verdad me da mucha risa porque efectivamente es incongruencia tras incongruencia, porque efectivamente se cuelga de las cosas que le pueden dar el, la popularidad, ¿no? Tengo un amigo que dice que los mexicanos somos guadalupanos y televisos, ¿no? O sea, Sí. entonces, más allá de cualquier cosa, este, hay ciertos elementos que van a resonar en la mente y en el alma de los mexicanos y que efectivamente están apelando a cuestiones de tripa, ¿no? De decir, no van a la razón, no van a las cuestiones, porque pues ya lo habíamos platicado y lo dejamos pendiente. En algún lado teníamos que platicar de qué era una persona de izquierda, qué la derecha, la centro derecha, los liberales, los conservadores. Porque entonces cuando decimos y cuando nos queremos poner en una postura tal vez de izquierda, tal vez comunista, tal vez siguiendo a un señor, pues tenemos que ser muy congruentes con las cosas y no estar mezclando peras con manzanas como lo hace este señor, pero que bien dices, pues es una estrategia para distraer de lo que es verdaderamente importante. Y si me permites, vamos a empezar a hablar de eso porque el señor trae un teatro que es buenísimo desde hace tiempo, justamente con lo de Lozoya que ya hemos platicado, y Sí. él asegura que la corrupción se acaba en cuanto Lozoya llega a México, ¿no? Entonces, ya, porque él llegó y porque dijo, pero que no sabemos si dijo, porque no hay ninguna prueba de que lo haya dicho, ni Sí. grabaciones, ni fotografías, ni video, y como repito, en otros juicios que sí son mediáticos, o que también son mediáticos, sí ha habido una evidencia de que está el enjuiciado, que existe, pero en este caso no lo tenemos. No sabemos si de verdad ha habido eso. Ofreció 30 horas de video que no hemos visto, que no han aparecido. Tú bien dices, él habló, apareció un video que no sabemos cuál sea la procedencia, pero no es el oficial, se filtró, lo Sí. cual puede poner en riesgo todas las cosas. Pero por ahí hay algo que nos está distrayendo del asunto, pero él sigue con eso de que ya no hay corrupción. Entonces, los seguidores, ellos creen que ya no hay corrupción porque no está ahí. Pero al mismo tiempo, y déjame porque voy a conectar esto, pero voy tratando de hacerlo rápido. Aparece Pío, uno de los hermanos, pues demostrando que el hermano es corrupto y que le está juntando fondos al hermano que va a ser presidente, que va a ser. Pero mira, hay otro tercer hermano que se llama Alejandro. Sí. Está casado con una funcionaria en Veracruz, que me voy a esperar porque esta semana, pues le están dando chance ahorita que pase su informe de gobierno y dependiendo de lo que diga en el informe, va a aparecer a la luz el hermano Alejandro con todas las cosas que también está haciendo. Entonces ahí lo voy a dejar pendiente, pero para que puedan ver que vamos a quitar al hermano presidente, es decir, los otros dos, Alejandro y Pío, Sí, sí, pues sí. son lo suficientemente corruptos como para echar abajo el discurso del presidente, donde dice que arriba ya no hay corrupción, ¿no? Pero bueno, pues seguimos teniendo a Irma Heréndira Sandoval, a Manuel Bartlett, bla, 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 ¿no? Y vamos a dejar ahí el asunto. Esto nos está distrayendo y nos está ocupando para que podamos no ver la situación que por supuesto está ya a todas luces desde que inició la pandemia, es decir, no es derivado de un mal manejo de la crisis sanitaria, esto es importante, es decir,
Un mal manejo de la economía desde que el presidente tomó las riendas del Estado y tomó las decisiones de primero cancelar el aeropuerto y empezar a hacer obras que no iban a servir para nada y empezar a desviar recursos a programas sociales que no tenían un futuro ni tenían un propósito, pero que además no han paliado absolutamente nada la pobreza, ¿no? Y que además también hay muestras de que hay desvíos, es decir, el dinero no está llegando a quien tiene que llegar y están misteriosamente desaparecidos. Sí, Están haciendo que ayer el secretario de Hacienda nos dijera que ya no hay reservas, las reservas que dejó el gobierno anterior ya no existen. Y yo no sé, amigos, según yo, y aquí habría que hacer un clavado y un análisis, porque yo tengo los datos de que cuando el gobierno de Enrique Peña Nieto deja el gobierno, hay una reserva federal de sí. 400,000 millones de dólares, según yo, ¿no? Ese es el número que yo tengo, y porque según yo, eso es lo que da el Banco de México para decir, porque se hace un informe cada año y obviamente al cierre del sexenio se tiene que decir, y eso es lo que yo recuerdo que dice el presidente que recibe cuando están ahí. Sí, Sin sí, sí. embargo, en estos días el mismo presidente dice que hay una reserva que solamente es un fondo para contingencias que deja el gobierno o los gobiernos anteriores. El fondo para contingencias no tiene nada que ver con el fondo de las reservas federales. Pero él habla de que está cercano a los 300,000 millones. Es decir, esto podría decirnos que hay 400,000 de las reservas federales más el de contingencias, pues son 700,000 millones, ¿no? Ahí en esa suma. Sí. Entonces, pues es bastante dinero, es decir, es mucho más de lo que había tenido incluso Fox y Calderón. ¿Qué pasa? O sea, cuando ayer el secretario de Hacienda nos dice, ya se acabó, y entonces en el 2021 no hay dinero y vamos a tener una crisis muy fuerte porque el gobierno no tiene dinero. Pues me quedé callado, amigo, porque realmente, normalmente, yo es la primera vez, no sé, a lo mejor alguien que nos ve, eh, este, tiene mejor referencia. Y hago esta pausa, amigo, porque se me hace increíble que un día antes o 2 días antes, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, nos dice que vamos muy bien y que va repuntando la economía, pero el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera, nos dice que estamos por caer en una crisis que no hemos visto muchos de los mexicanos, que fue la última de esta magnitud en 1932. Estamos hablando de 88 años, amigo, y que el problema aquí, Claudio, es que hay una frase que me encanta que dice que todas las decisiones tienen consecuencias. Aquí el problema es que las decisiones que tomaron 30 millones de mexicanos y que le dieron el poder absoluto a una sola persona, las decisiones de esta sola persona, por desgracia, amigo, las vamos a vivir todos los mexicanos. ¿A qué quiero llegar? Que como bien tú lo comentas, ya no hay dinero. Se acabaron todos los guardados y aquí el futuro muy cercano que yo veo, amigo, por desgracia, olvídate si sigue con estas decisiones que serían, para utilizar un adjetivo no tan contundente, serían de consecuencias de mucho sufrimiento para muchos mexicanos, porque se está combinando que no hemos controlado la pandemia, lo cual quiere decir que no puede haber una reapertura económica hasta posiblemente que exista la vacuna y exista así ya la inmunidad de rebaño que querían desde un inicio. Pero aunado a esto, amigo, el problema que hay es que lejos, si el mensaje que envió cuando canceló el aeropuerto, el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, realmente las inversiones se estancaron, ahorita están a la expectativa,
porque ¿cómo puedes invertir donde no puedes producir? Y las decisiones que tendría que haber tomado el gobierno en apoyos económicos a los estados y a los ciudadanos como inversión de construcción de gobierno para de una vez empezar a levantar el empleo, aunado a eso, amigo, está viendo un cierre de empresas de las micro y pequeñas, pues que llama la atención. ¿Qué quiere decir eso? Que también, por ende, la recaudación fiscal se va a disminuir. Simplemente en este periodo de la pandemia, Claudio, se redujo el 10% de la recaudación fiscal. Un gobierno sin dinero y un gobierno sin capacidad y un gobierno sin liderazgo y un gobierno encabezado por una persona que no ve los intereses de los mexicanos, entonces sí estamos en un escenario muy complicado. El INEGI y el Banco de México indicaron que antes de que entrara López Obrador había 16 millones en pobreza. De seguir este ritmo y este ciclo económico, para la mitad o para el primer tercio del siguiente año vamos a llegar a 20 millones de pobres. Entonces es como yo te digo, AMLO le encantan tanto los pobres que los multiplica, amigo, de una forma muy cruel. Y aquí entonces nos vemos en la disyuntiva, los que estamos en medio de esto, de que a quién le crees. Al presidente que dice que vamos muy bien, que ya va a patentar su economía moral, donde no hace falta el dinero, sino ser honestos y felices y trabajadores, o al que lleva las riendas de la economía, que por primera vez en la historia de México sale él y le dice directamente a la Cámara de Senadores y Diputados que tengamos mucho cuidado, que las finanzas públicas están y penden de un hilo, amigo. Entonces, ¿a qué quiero llegar con todo esto? Que López Obrador es un mentiroso, es una persona que no tiene la capacidad y creo yo que no tiene ni la más remota idea de la realidad de México, porque cuando acusa al gobernador del Banco de México de que él estaba de acuerdo con los neoliberales, que le llevaron ellos a tener esas reservas, cuando el gobernador del Banco de México dice, yo ni existía ni estaba en ese momento en el Banco de México. Es un amigo, López Obrador, que le encanta mentir y que va y que está desesperado por ganar la mayoría, porque él sabe que se le viene tiempos muy difíciles y el mexicano, y incluyo a Susan Lovers, en cuanto no tenga dinero en la bolsa y tenga dependientes económicos y tenga que comer, amigo, ya no le van a servir las mentiras ni todo lo que, con todo lo que nos quiere engañar este gobierno, amigo Claudio. Y lo que estás diciendo es inminente, Juan José, porque hay tres factores que se juntan justamente en este mes. En septiembre se vence aquel seguro del que hemos platicado y comentado ya en este programa que garantizaba el ingreso a cierto precio de los barriles de petróleo, aunado con que pues justamente estamos vendiendo mucho menos barriles de petróleo y entonces ahora recibiremos alrededor de solamente el 14% de lo que se vendía por hecho. Más lo que bien dices, no hay recaudación fiscal ni habrá en este asunto y que en esta renovación de los créditos que, discúlpenme, pero sí tomó López Obrador en dólares, pues obviamente están sacándonos dinero de estas poquitas ya reservas que quedan, que no, yo no escuché que dijera cuánto era lo que quedaba, pero pues dijo que ya se acabó. Y ¿Sí? cuando dijo que ya se acabó, pues quiero pensar que por lo menos quedara la cuarta parte o no sé, el 20% de lo que estábamos hablando, pero hacia eso es lo que voy, porque justamente, ¿cómo va a pasar lo que tú dices que ocasionará que no tengamos el dinero en la bolsa? Bueno, vamos a recordar que este asunto de que el dólar se devalúe puede ser por dos factores. Uno, como ha ocurrido en las últimas ocasiones, casi el último año, por factores externos que tienen que ver con la economía global. Uh-huh. Pero lo que pasó la mayoría de las devaluaciones que hubo con Enrique Peña Nieto
es que nosotros tenemos una reserva de dinero en dólares, en millones de dólares, y entonces el gobierno decide tomar esos dólares y los subasta, es decir, los vende. Y a la hora de devaluar el peso, lo que hace es vender el dólar más caro, y por eso es que el dólar sube, y cuando lo compran, pues ya sean los bancos, ya sean inversionistas, ya sea quien sea, entonces el dólar tiene un valor mayor, pero eso lo que hace es que se vayan ese dinero en el que se vende el dólar a estas reservas que tenemos. Voy a ser como muy optimista, porque cuando Arturo Herrera dice que se acabaron los ahorros, es que se acabaron, es decir, de 400,000, y voy a pensar que hubiera 400,000, amigo. Sí, sí, sí. Pero si vamos a pensar que hubiera 100,000 millones, ¿no? Que digo, vamos a pensar que fuera la cuarta parte. Eso Sí, significa que no se han acabado. O sea, eso, por eso digo que quiero ser optimista y que hubiera 100,000 millones. Para que volviéramos a tener el fondo de los 400,000, ¿cuánto tienes que devaluar el dólar para que volvamos a tener 100,000 y convertirlos en 400,000? Es decir, no, el dólar costaría de 22 pesos que está ahorita, debería de costar 88 pesos para que volvamos a llegar con eso. No es descabellado que ocurra, porque eso hizo Venezuela en alguna ocasión, ¿no? sí. Para poder tener las cosas, porque también a Chávez y a Maduro se les acabó el dinero y lo resolvían así, devaluando el dólar al 200, 300, 400%, ¿no? Entonces, si eso llegara a pasar, pues eso tiene repercusiones con el petróleo, con los intereses, con los créditos que tiene todo mundo en bancos de tarjetas de crédito, de créditos revolventes, de créditos fijos, de bla, 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 bla. Todo tiene que ver con eso. Es decir, todo se va a afectar con ese detallito. Más, por ejemplo, el IEPS, más, por ejemplo, las ventas del petróleo, más todo lo que quieras. Es decir, porque además, si a nosotros nos significa que el dólar ahora cuesta 88 pesos y entonces voy a vender el barril de petróleo a, vamos a pensar que 40, no, 40 está ya muy bueno, $10, bueno, ya son $10 a 88, no a 22, y entonces voy a recuperar. Eso es lo que va a pasar y eso es lo que va a hacer el presidente en mes y medio, si no es que antes, para poder tener algo de dónde sacar y ponerle una tachuelita más a la economía que está pendiendo, como dices, de hilos. Sí, amigo, y aquí que no tengamos, o que los mexicanos tengamos memoria. La verdad es que él dijo que iba a bajar en su primer año de gobierno la delincuencia y los homicidios dolosos ya llegan a 60,000 defunciones, que esto sí, aunado a los del COVID con el subregistro, dan más de 100,000. Estas defunciones sí ya son de Andrés Manuel López Obrador, ya no son de Felipe Calderón ni de Enrique Peña Nieto. Nos prometió que en el primer año la economía mexicana iba a subir en un 4.4% y en el segundo y tercer año el 6%. Bueno, en su primer año la economía quedó, por decirlo, o como decimos los mexicanos, tablas en cero. Ahora sí que como lo dicen los gallegos, perfecto, ni subió ni bajó. Pero aquí, en el mejor de los casos, va a decrecer el PIB en un 12% y en el mejor de los casos el 8%. Es fuerte, pero aquí lo grave, amigo, es que todavía no hay señales de que el presidente Andrés Manuel López Obrador haga una pausa a los recursos que está tirando y destinando a infraestructura que no va a beneficiar a nadie, que son sus elefantes blancos. Y lo peor de todo es que tenemos que ser muy conscientes de que el próximo año, caray, parece que cada año es decisivo para los mexicanos, pero el próximo año es decisivo para los mexicanos porque yo no estoy diciendo que votes en contra de López Obrador porque es lo peor que le puede pasar al país, es simplemente ser conscientes de lo que lleva en 2 años, qué ha hecho y si ha sido congruente con lo que ha prometido y por lo menos pues no darle ya todo el poder, porque ya vimos que él parece chivo en cristalería, amigo. O sea, está
haciendo y deshaciendo y nadie le pone un alto. Entonces, yo para concluir, amigo, no sé cómo tenemos de tiempo, la verdad es que como ciudadanos, así como es un gran reto que tengamos la obligación y la responsabilidad de cuidarnos y de cuidar a los demás utilizando cubrebocas, teniendo la sana distancia y lavándonos las manos, ya los científicos dijeron que con eso minimizamos hasta en un 75% el poder contagiarnos. Bueno, como ciudadanos, seamos un poco más civilizados y me voy a despedir con esto. Tan lejos, tan lejos, tan lejos de Japón y tan cerca de Estados Unidos, que tiene un tipo igual de descabellado y en otro planeta que nomás quieren el poder por asumirlo y tenerlo. Pero en la semana, amigo, renunció el primer ministro de Japón, Shinzo Abe, de 67 años, por cuestiones de salud. Y sabes, dentro de su discurso de renuncia, ¿qué les dijo a los japoneses? Que se iba triste por no asumir el compromiso de defender la economía y la salud de los japoneses, que le duelen los 1,400 o 1,500 defunciones, porque para él la vida de un japonés vale mucho y no tendría que haber muerto nadie en esta pandemia. Jamás, jamás escucharás eso de López Obrador, amigo. Jamás. No, amigo. Él culpa a todos. Él culpa hasta los molinos de viento, amigo. Entonces, como ciudadanos, toca el hacernos responsables y asumir que las decisiones que tomemos nosotros no podemos dejarlas en manos de un gobernante que miente. Y creo yo, amigo, quisiera yo de veras, eh, que se cumpliera esto. López Obrador, con su transformación, no vino a cambiar nada. Quisiera yo que fuera el epílogo, el ocaso de esta clase política y que la siguiente generación pueda ver el amanecer o el nuevo inicio de una nueva clase política que lleve a México donde nos merecemos. Tenemos riquezas naturales, tenemos recursos naturales, tenemos el potencial humano que triunfa en cualquier parte del mundo, pero nuestra clase política nos sigue tratando como niños de pecho, amigo. Y con esto me despido. Te agradezco, como siempre, la oportunidad y creo que este ejercicio deberíamos replicarlo muchos mexicanos. Nosotros lo hacemos de una manera como plática de amigos, como nadie que tiene nada que ver en la política, pero al final y al cabo es un granito de arena que si nuestros hijos en algún momento nos llegan a ver en alguna red social, digan, por lo menos mi papá, mi tío, mi primo, mi hermano, se tomaron el tiempo de que otras personas como yo o como otras generaciones veamos lo que está sucediendo en este México del 2020, que por desgracia creo tomamos la peor decisión, como fue votar por López Obrador en la peor circunstancia en que México está, pero también es la oportunidad, amigo, de que creo yo ya no podemos tocar más bajo. Entonces, eso me llena de esperanza y con esto me despido. Deseo que todos estén muy bien, rodeados de seres queridos. Y como siempre, me uno a los que en este momento han perdido seres queridos y que bueno, veamos para adelante. Los mexicanos, si algo nos caracteriza, amigo, es que siempre estamos con el pecho hacia el frente, con el cuchillo en la boca y orgullosos de nuestras raíces y que nada ni nadie nos va a detener, amigo. Juanjo, me despido solamente parafraseando al primer ministro japonés, triste y preocupado, y creo que lo dijiste todo. Así que solo me queda pues agradecer la atención de todas las personas que nos hacen el favor de vernos y de escucharnos y pues que nos hagan también favor de replicarlo para que, como dices, pueda llegar a más personas que les interese y que pueda serles útil. Así que Así pues es, hasta la amigo. próxima. Muchas gracias. Cuídense mucho todos y el próximo fin de semana, la próxima emisión seguramente será sobre lo que pasó en el informe
más lo que se pueda sumar. Hasta luego. Bye.